En el video anterior estábamos mirando lo correspondiente al movimiento armónico simple y decíamos que trataba de un caso especial de un movimiento oscilatorio en el que el movimiento del sistema podía expresarse de la siguiente manera. Para un movimiento armónico simple tenemos que el movimiento es una función que depende de una amplitud por una función trigonométrica que puede ser seno o puede ser la función coseno, por una frecuencia de oscilación más un ángulo de fase inicial. Decíamos también que este tipo de movimiento se puede representar de una manera un poquito más formal en términos de una ecuación diferencial que estaba expresada por la forma de 2x dt2 más un omega al cuadrado por la misma función igual a 0. Esta es lo que llamamos la ecuación diferencial del movimiento armónico simple o ecuación característica del movimiento armónico simple. Cualquier sistema que pueda representarse por medio de esta ecuación característica indudablemente se va a encontrar bajo un movimiento de este tipo. Como primer caso a considerar para mirar el movimiento bajo una oscilación armónica es el conocido como el péndulo simple. Este péndulo consiste básicamente de un soporte del cual nosotros vamos a estar sujetando una cuerda con un objeto agarrado a ella. Esta cuerda va a tener una cierta longitud L y va a tener una cierta masa M, pero vamos a tener presente que la masa de la cuerda es despreciable. La masa de la cuerda es totalmente despreciable. O sea que solamente nos vamos a fijar en el movimiento oscilatorio de la masa m. La cuestión es que mientras el objeto se encuentra en esa posición, debido a que la cuerda tiene una tensión, va a estar contrarrestando a la gravedad y evidentemente no hay un movimiento. Pero si nosotros ahora elevamos la cuerda hasta otra posición, por ejemplo aquí, es una posición posterior a la que nosotros hemos levantado nuestro objeto de masa m un cierto ángulo que puedo llamarlo un ángulo inicial. Evidentemente la fuerza gravitacional, que sabemos está dirigida hacia abajo, va a tirar del objeto de masa m debido a su peso y debido a la tensión al mismo tiempo. La trayectoria que el mismo seguiría evidentemente no sería caer por la cuerda, sino que él tendería a seguir esta trayectoria. Básicamente él va a estar oscilando de aquí hasta un punto máximo y luego va a devolverse. Si nosotros consideramos que el sistema no está expuesto a una fricción, por ejemplo con el aire, por conservación de la energía el movimiento sería perpetuo y el péndulo llegaría entonces hasta un máximo de altura que correspondería al máximo inicial, o sea, llegaría del otro lado hasta formar el mismo ángulo teta cero. Y como digo, repitiendo, si no tenemos fricción con aire, entonces el movimiento en principio permanecería porque tendríamos que conservar la energía, teniendo presente que la energía inicial que se dio cuando se levantó hasta aquí era una energía potencial gravitacional y debe recuperar esa energía hasta el otro lado, no puede seguir. Ya mirábamos anteriormente que la energía potencial no puede superar la energía total y aquí daba la energía total. Evidentemente en el punto más bajo, que es donde yo puedo asumir mi cero de referencia, solamente tendríamos energía cinética, en donde entonces el valor de la energía cinética sería el mayor. Consideremos ahora la situación cuando él ya se encuentra en un punto cualquiera de su trayectoria, por ejemplo aquí. Debido a su masa,
sobre él actúa una fuerza correspondiente al peso, que es debida a la aceleración gravitacional, y debido a la tensión con la cuerda, en esta dirección tendríamos una fuerza T de tensión. Observe que, como su movimiento es a lo largo de la trayectoria descrita por la línea de trazos, durante todo el movimiento la tensión se va a ver compensada con la correspondiente componente del peso en la dirección de la tensión, en la misma dirección y apuntando de forma opuesta a él, es decir, hacia acá tendríamos la componente del peso en dirección de la tensión, antiparalela evidentemente, y podemos observar que si este ángulo que tengo acá inicialmente, que ya no es teta cero, ¿no? Este ya es cualquier ángulo teta, ese ángulo teta es igual a este ángulo teta que tengo acá. En tanto que la componente del peso en esta dirección, en principio me estaría dando la fuerza que está generando la oscilación. Miremos. El peso, perdón, más bien hagámoslo de esta manera. La tensión debe ser igual a la componente del peso en esa dirección y esta al mismo tiempo debe ser igual a W por coseno de teta. Eso es tal vez evidente y hay que tener como observación que dado el hecho de que teta va a estar cambiando, entonces la tensión también lo va a estar haciendo. Lo que nos interesa ahora es lo que corresponde a la fuerza. Esa fuerza F sería la componente del peso en la dirección hacia la izquierda, así como está en el dibujo en este caso, que sería entonces seno del ángulo, la cual como pueden ver está apuntando en dirección contraria a este movimiento, o sea que aquí en principio sería negativo, y esto debe ser igual a la masa multiplicada por la aceleración. Como sabemos que el peso es la masa por la gravedad, hagamos el reemplazo, quedaría la masa por la aceleración y evidentemente podemos despejar los términos correspondientes a la masa, o sea que nos quedaría simplemente que G por seno de teta es igual a la aceleración. Pero por otro lado, le ponemos aquí un pero, recuerde que la aceleración sería la derivada segunda del desplazamiento con respecto al tiempo. Aquí, ¿qué es el desplazamiento? Tenga presente que si nosotros estamos viendo el movimiento que se está dando ahí, tengo que mi objeto se encuentra aquí inicialmente, luego se encuentra aquí, se está cambiando un ángulo y además si esto es constante debido a que la cuerda también obviamente es inextensible porque si no nos daría un movimiento oscilatorio no solamente en la dirección considerada sino que también sería en esta dirección y eso ya sería muy problemático, no es parte de nuestro problema aquí. Entonces la distancia que él ha recorrido es un arco de circunferencia y tenga presente que para un arco de circunferencia tendríamos que es igual a la longitud del radio del arco subtendido multiplicado por el, el ángulo correspondiente. Mire que si calculáramos la derivada de S con respecto a t, como él es constante, no va a verse afectado, queda de teta dt. Y luego su derivada segunda queda como L por d2 teta dt2. Esto
este resultado es el que voy a reemplazar para la aceleración aquí. O sea que tendríamos, voy a escribir primero la aceleración, L por d2 teta de t2, y g seno teta, que está de un lado positivo, lo voy a pasar del otro lado. Ah, bueno, perdonen, ahora otra cosa que caigo en cuenta, aquí falta un menos, ¿sí? Entonces ese lo pasé positivo, al lado izquierdo, y g seno teta lo voy a dejar positivo de ese lado, quedaría más g por seno de teta, y esto viene siendo igual a 0, ¿ok? Ahora sí, reacomodemos un poco esto. Derivada segunda del ángulo con respecto al tiempo más, y este L que está multiplicando lo voy a pasar a dividir en toda la ecuación, quedándome aquí G sobre L por seno de teta es igual a 0. Observe que si yo defino por ahora una cantidad omega que sea igual a G sobre L raíz cuadrada de esto, miremos qué unidades tendría omega, solamente por observar aquí. Omega tendría unidades de raíz cuadrada de unidades de aceleración gravitacional, que son metros sobre segundo cuadrado, sobre unidades de longitud, que es metro. Observe que evidentemente metro se va con metro, quedan raíz de inverso de segundo, que en principio viene siendo raíz de inverso de segundo. O sea que este omega tendría unidades de inverso de segundo, unidades de frecuencia. Pero pues tenemos que determinar si es frecuencia angular o la frecuencia lineal. Miremos. Pero ahora simplemente, si reemplazamos este omega como lo hemos definido en nuestra ecuación, nos quedaría derivada segunda del ángulo con respecto al tiempo más g sobre L sería evidentemente omega al cuadrado por seno del ángulo igual a 0. Y esta relación que acabo de obtener aquí, quiero que la comparemos con la relación que habíamos dicho está siempre determinando si un movimiento es armónico simple o no. La voy a volver a copiar aquí abajo. La vamos a comparar con esta. Derivada segunda de x con respecto a t2 más omega al cuadrado por x igual a 0. Recuerde que esta que acabo de escribir corresponde al movimiento armónico simple. Si usted compara esto con esto, hay similitudes, pero no es lo mismo. Mire que del lado derecho está igualado a 0, o sea que es una ecuación diferencial homogénea. Del lado izquierdo tengo la derivada segunda de una función respecto al tiempo. Acá tenemos la derivada segunda de una función respecto al tiempo, más un omega al cuadrado. Acá también tenemos más un omega al cuadrado, pero ahí está el detalle. En la de la derecha, que es la del movimiento armónico simple, omega cuadrado multiplica la función que se está diferenciando aquí. Mientras que acá, en la que acabamos de obtener para el péndulo simple, no está multiplicando la función directamente, está multiplicando al seno de la función. ¿Qué podemos concluir? Por lo menos hasta aquí. De esto concluimos que, en general, un péndulo simple no realiza un movimiento armónico simple. ¿Por qué? Porque es que nos apareció esa función seno. Pero sí podemos tener una situación en la que de forma aproximada sí pueda hacerse. Vamos a colocarle aquí, pero para ángulos muy pequeños. O sea, para teta mucho menor que la unidad, se puede hacer una aproximación. Recuerde que esto está en radianes, ¿no? Están en radianes.
Teta mucho menor que 1, por ejemplo en el laboratorio del péndulo, ya miraremos en la parte virtual, lo trataremos de hacer. Para ángulos muy pequeños, menores que un radián, estamos hablando de alrededor de unos 10 grados, tal vez hasta 15 grados incluso. Pero usted dirá, eso es menor que 1, pero es que no estoy hablando de grados aquí, estoy hablando de radianes. Si usted pasa un radián a grados, son aproximadamente 57 grados. O sea que si yo le estoy diciendo 10 grados, pues realmente es muy pequeño comparado con 57 grados. ¿Me hago entender? O sea que ahí, en términos de la práctica, como los transportadores vienen en grados y no en radianes, pues uno tomaría ángulos de alrededor de entre 10 y 15 grados como para que la cuestión caiga dentro de la aproximación que estamos tomando. Entonces, vuelvo y repito, en radianes, si yo tengo esa situación y yo miro que nuestra función obtenida, perdón, en nuestra ecuación obtenida está la función seno, sabemos del cálculo que seno del ángulo aproximadamente es igual al ángulo siempre que el ángulo sea muy pequeño. Eso se obtiene si usted coge la serie de Taylor de la función seno, la expande y se da cuenta que al tomar los términos segundos, terceros, cuartos, realmente son despreciables respecto al primer término que sería teta. Entonces esta aproximación es totalmente válida si nosotros queremos incluirla dentro de nuestro sistema a estudiar. Entonces bien, mire que reemplazando la ecuación quedaría por lo tanto así: derivada segunda del ángulo con respecto al tiempo más omega al cuadrado por el ángulo igual a 0. Ahora sí tenemos la ecuación para el péndulo siempre y cuando el ángulo sea lo suficientemente pequeño, y esto sí corresponde a un movimiento armónico simple. Porque como miramos, si comparamos nuevamente con esta que tengo aquí arriba, la voy a volver a copiar, de 2x, la del movimiento armónico simple, de 2x de t2 más omega al cuadrado por x igual a 0. Son iguales, salvo que aquí tiene teta, acá tiene x, pero eso solamente es cuestión de darle un nombre y obviamente entender que estamos hablando, ¿no? Aquí es el ángulo el que varía, o sea que el ángulo está variando de forma armónica, el ángulo varía armónicamente, y como ya sabemos que eso es un movimiento armónico simple, ya conocemos la solución de este movimiento. Sería entonces teta igual a un ángulo inicial de amplitud, que evidentemente es el ángulo, este primer ángulo que aparecía de aquí hasta la altura máxima que se le está dando. Volvamos abajo. Por seno de omega por t más alfa. Esta sería la solución de nuestro movimiento, donde omega viene siendo pues la raíz cuadrada de la gravedad sobre la longitud. Recordemos que acá lo definimos, aquí, omega es la raíz cuadrada de la gravedad sobre la longitud. Entonces, tenemos la frecuencia angular de oscilación, y es frecuencia angular. ¿Por qué sabemos que es frecuencia angular? Mire que habíamos dicho aquí que omega tenía estas unidades de inverso de frecuencia, pero teníamos que determinar si era una frecuencia lineal o si era una frecuencia angular. Dado el hecho de que el sistema se está comportando como un movimiento armónico simple y estamos diciendo que esta cantidad, esta ecuación, es satisfecha por esta solución, y vemos que el omega que acabamos de encontrar se encuentra aquí adentro, eso hace que las unidades de omega deban de tener unidades angulares y en radianes, porque eso tiene sentido en radianes, así se define, por unidad de tiempo, o sea que son unidades de frecuencia angular. Mire que si quisiéramos la frecuencia lineal,
por ejemplo F, recuerde que es omega sobre 2pi. Eso quiere decir que F sería 1 sobre 2pi, la raíz cuadrada de la gravedad sobre la longitud. Esta es importante porque nos está diciendo que entre mayor sea el valor de la gravedad, mayor va a ser la frecuencia si mantenemos una longitud constante. Eso significa que a menores gravedades, menores frecuencias, mayores tiempos de oscilación. Miremos. El periodo de oscilación sabemos que es el inverso de la frecuencia. Eso implicaría entonces que el periodo es igual a 2pi por la raíz de la longitud sobre la gravedad. Entonces, si tenemos una gravedad mayor, habría un periodo de oscilación menor. Mientras sea más pequeña la gravedad, mayor el periodo de oscilación. Eso es evidente porque la fuerza va a ser más pequeña, pero también podemos deducir que entre más grande sea la longitud, mayor es el periodo de oscilación. Entre más pequeña la longitud, menor es el periodo de oscilación. Se puede sacar pues bastantes conclusiones de aquí y miraremos cómo hacemos la práctica correspondiente a este movimiento.